Maestro Antonio Álvarez Mesta, muy buenos días. Sí, siempre es un placer, y podríamos incurrir en una logomaquia. ¿Qué es logomaquia? Pues una discusión y una pelea por el significado de las palabras. Chairo significa izquierdista. Acá el Colegio de México enfatiza el hecho de que se trataría de izquierdistas inconsecuentes, incongruentes, que Rábanos. se manifiestan. El famoso rábano, que es rojo por fuera y blanco por dentro. Chairo significa izquierdista. He buscado también la etimología. Normalmente se utiliza el término de una manera despectiva, para descalificar, para condenar a gente que se dice, aunque no lo sea, de izquierda. Uno de tantas acepciones es un sinónimo, claro, coloquial, un vulgarismo de masturbación o autoerotismo. Entonces el chairo es el que se masturba. Onanista. No, acuérdate que ya vimos la diferencia. Onán, personaje de Génesis capítulo 38, no practicaba la masturbación. Él no quería preñar a su cuñada, con la que tenía la obligación de contraer nupcias, de acuerdo a uno de los 613 preceptos de la religión judía. Entonces, no, en realidad el onanismo es lo que se llama, perdón por el latinajo, coitus interruptus. El coito interrumpido. Pero se utiliza como sinónimo de masturbador. Sí, a alguien le dicen onanista y significa que se pasa masturbando. Ahora se usa mucho en ciertos ambientes donde hay gente experta en psicología y desarrollo humano, la expresión autoerotismo. Autoerotismo para... Un eufemismo. Pues digamos, es un término más moderno que esto de no, y eufemismo en el sentido porque masturbación de la palabra, sería bonito, ¿no? turbar al macho, turbar a eso, es la etimología de masturbación. En cambio, autoerotismos pues sería prodigarse amor erótico no mismo. Entonces, me acuerdo de cierto ayudante que no hablaba nada de español, que en alguna ocasión fue mi prefecto en cierto colegio, y él hablaba, era irrespetuoso con algunos alumnos y decía: te la pasas en self gratification. Qué eufemismo. Sí, ya, mejor no traducimos. Oiga, pero hay coincidencias asombrosas. Jung, insisto, le llama sincronías. Hoy en la mañana, que me dirigía temprano aquí al estudio de Grem, me tocó algún semáforo descompuesto. Después me tocaron algunos semáforos en rojo. Y yo siempre he dicho que prefiero 1000 veces un semáforo en rojo que un semáforo descompuesto. Francisco Valdés empezó a hablar de los semáforos. Y semáforo es lo que lleva significados o transmite señales. Foreign es llevar, conducir, también puede indicar transportar. Sema es significado, o lo que manifiesta el significado, que es un signo o una seña. En alguna ocasión aquí hablé de que Cristóforo Columbus tuvo, a ver si no me critican, arrebatos de megalomanía, y él decía ser un predestinado, que hasta su mismo nombre indicaba que Dios lo había destinado a hazañas, a cosas asombrosas. Cristóforo, el que lleva a Cristo. Columbus, el de la paloma, y la paloma es el símbolo del Espíritu Santo. Y luego viaja, no en una carabela, sino en otro tipo de embarcación más grande que las carabelas, en una nao, y le llama Santa María. Entonces él se sentía tocado por Dios y los seres celestiales para hacer cosas asombrosas. Francisco empezó a hablar de la metáfora, y la metáfora, más allá del significado retórico o que la perspectiva literaria le asigna, tiene una etimología bellísima. Meta, más allá; foreign, lleva, lo que te lleva más allá. Es como método, lo que te hace avanzar en el camino. Meta, más allá; odo, camino. Entonces el método te hace avanzar en el camino. Pero vuelvo con lo del semáforo. El semáforo transmite significados y crea orden, o por lo menos posibilita para que quien vea al semáforo tenga orden. ¿Cuál es la palabra
en griego para orden, es la palabra cosmos. ¿Cuál es el antónimo para dicho vocablo? Es la palabra caos. Caos es desorden. Una palabra vinculada con esto es anarquía. Anarquía, argé, significa el primer principio. Tales de Mileto, Anaxímenes, Anaximandro, Heráclito, Empédocles, tantos, Anaxágoras, se esforzaron por encontrar el primer principio, aquella sustancia primordial que permitía encontrar la unidad en la diversidad, el primer principio. Y de ahí surgen términos, ¿quién lo diría?, como arqueología, arquitectura, porque se puede ser primero en el tiempo o primero en el mando. Entonces, anarquía significa sin principio, en este caso principio de orden o principio de autoridad. Mira, Juan, hay gente extremista que considera que toda ley es mala. Esto no es nada novedoso. Calicles y Trasímaco, sofistas coetáneos de Sócrates, decían que la ley es del más fuerte, en el sentido que la ley es para el provecho de los poderosos. Por lo tanto, si tú transgredes, o mejor aún combates y destruyes el orden legal, estás haciendo un bien a la humanidad. Insisto, son extremistas. Algunos de ellos despectivamente aquí en México se les llama chairo. Pero a mí me gusta la definición de ley que dio una mente prodigiosa llamado Tomás de Aquino, discípulo de Alberto Magno. La ley es un ordenamiento de la razón para el bien común. Para eso es la ley. Es un ordenamiento. Ordenamiento tiene que ver con orden. Entonces, para el bien común. Hay una sentencia, hay una frase que ha sido condenada como si fuera el epítome del conservadurismo, del pensamiento más retrógrado, de la actitud más reaccionaria. Y esa frase es: sirve el orden y el orden te servirá a ti. ¿Cómo lo presentan quienes condenan esta frase, que no conocen el recto sentido de la misma? Bueno, si tú eres cómplice, si buscas la connivencia con una estructura injusta, pues vas a ser beneficiario de la estructura injusta. Con suerte para ti, mala para la sociedad, serás un integrante de la mafia del poder. ¿Verdad? Entonces, sirve el orden y el orden te servirá a ti, significa buscar el bien de la comunidad. Yo no digo que las leyes sean preceptos perfectos o que no requieran modificaciones. La ley, la sociedad es dinámica, el orden es cambiante y las normas jurídicas deben evolucionar con la sociedad y con la realidad. Pero hay mecanismos legales para hacer la modificación en tiempo y forma. No es de ocurrencia, no es de antojo, no es de corazonada. Es un ordenamiento de la razón. Y la razón requiere sosiego, discernimiento, reflexión, no estar enojado, no estar contento en exceso. Toma una decisión en tiempo tranquilo, decía Ignacio de Loyola. En tiempo de desolación no haz mudanza de opinión, pero también en tiempo de consolación, entendiendo por consolación la mucha alegría, la mucha dicha. Nos precipitamos y ofrecemos lo que no somos capaces de dar. Entonces, toma decisiones en tiempo tranquilo, no cuando estés agitado. Serva ordinem et ordo servabit te. Sirve el orden y el orden te servirá a ti. Fíjate, Juan, el positivismo como corriente de pensamiento originada en Auguste Comte, en Francia, tuvo gran influjo en México. Gabino Barreda y luego los científicos se inspiraron en gran medida en el pensamiento del padre de la sociología y el autor del curso de filosofía positiva, Auguste Comte.
No solamente en México, poca política, mucha administración. Y el mismo Porfirio Díaz llegó a decir que el orden nos iba a llevar al progreso. En la bandera de Brasil, tú lees las palabras orden y progreso. Y si buscas en los documentos oficiales del Estado de Brasil, de la nación del Brasil, ellos reconocen la autoría de la frase, por lo menos la inspiración de la frase en Augusto Comte. Augusto Comte tenía una frase triádica: el amor como principio, el orden como base, el progreso como fin. En alguna ocasión dije aquí que la palabra biología es relativamente nueva, teniendo en cuenta los siglos, los milenios, los cientos de millares de años que lleva la humanidad sobre la faz de la Tierra. Pues 1802 fue creada la palabra biología por el teórico de la evolución Lamarck. 1802. Antes se usaba la palabra física, que physis es naturaleza, para referirse a lo que hoy es la biología. Bueno, la palabra altruismo aparece en 1851 y la aporta, la crea, eso es unánimemente reconocido, el sociólogo francés Augusto Comte. Sería el antónimo de egoísmo. Ego, yo; alter, otro. De ahí viene la palabra altruismo. Este alter lo encontramos en adulteración, lo encontramos en adulterio, un poquillo disfrazado, pero de ahí viene alter, o su equivalente alien, en alienación, es el otro. Entonces, el altruismo es un vocablo aportado por Augusto Comte en 1851. Y él insiste en esto: el amor como principio, el orden como base, el progreso como fin. Me quedo con la definición de la quinita, del doctor Angélico, de la cumbre de la filosofía escolástica. La ley es un ordenamiento de la razón para el bien común. Para el bien común. Busquemos el bien común y yo le apuesto que aunque no le gusten los semáforos en rojo, sobre todo si lleva prisa, si se pone a reflexionar tantito, es mejor que le toquen semáforos en rojo que le toquen semáforos descompuestos. Hay que servirnos del orden y hay que servir al orden, y el orden nos servirá a nosotros. Y máxime si el semáforo descompuesto tiene los dos en verde, ¿verdad? Que suele suceder que hay un accidente y los dos conductores decían que el semáforo estaba en verde. Pero eso es una metáfora, ¿no? Porque no es cierto. O sea, es que es una discusión que yo no sé si mecánicamente, si desde la ingeniería los semáforos pueden estar en verde. Yo pienso que no. Se me hace muy difícil. Una vez le preguntamos a un ingeniero, un titular de ingeniería vial en el programa Actualidades Green, precisamente, dijo, bueno, pues es un caso de 1 entre 1.000.000. O sea, dentro de las posibilidades, sí es posible, pero muy remoto que estén los dos en un mismo color. Exacto. Sí. Súper remoto. Demasiado remoto. ¿Qué vas a decir algo, Francisco? Independencia y Colón estaba apagado y es un semáforo clave. Claro. Independencia y Colón. Pues sí. Hay otro comentario también, yo creo que, hacerle la aclaración nada más, es María Elena, que dice: yo creía que Gabino Barrera era el mujeriego borracho de los corridos. Bueno, es que no Antonio dijo razón. Barreda, Gabino Barreda, el maestro, ¿sí? Que fundó la Escuela Nacional Preparatoria y que tuvo una extraordinaria influencia en muchos académicos e intelectuales aquí en México. Sí, y Gabino Barrera sí es el que no entendía razones andando en la borrachera, el del corrido. Bien, ¿algún punto de contacto? Con todo gusto, Antonio Álvarez Mesta, @hotmail.com.